A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un pianista particularmente tímido, una noche, interpretaba melodías para un pequeño grupo en la sala de una casa y se vio acosado por una de las mujeres asistentes. En carta a un amigo, le decía: «Es una mujer insoportable, fuma, es mal hablada, tiene ideas revolucionarias, se cree escritora, monta a caballo como un hombre y pretende seducirme». Pocos días después, el mismo pianista, hablando de la misma mujer, decía: «Ella es un sueño. Mientras yo tocaba el piano no podía pensar más que en sus ojos soñadores, en sus labios, dulce tentación para los besos». Quien de esa forma escribía era el famoso pianista y compositor Federico Chopin. Y aquella mujer que le causaba emociones telúricas era Aurora Dupin, famosa escritora que firmaba con el nombre de George Sand. Aurora Dupin fue una mujer que rompió los esquemas de su tiempo, notable intelectual y escritora, humanista comprometida. Fue autora de la primera novela francesa en la que el protagonista era un obrero. George Sand estaba muriendo un día como hoy, 7 de junio de 1876, y se marchaba tras una vida llena de luces y pasiones en el mundo del amor y de la literatura. Las principales noticias del día. Titulares. El gobierno activa toda su estructura para atender emergencia en Esmeraldas. ¿Cómo registrarse en el voto telemático para elecciones presidenciales 2023? Quito destino ideal para el ecoturismo y el turismo sostenible. En el segmento de opinión, la renovación de las organizaciones políticas. En política internacional, Islam político. Los editoriales serán de Rafael Ollarte, elecciones sin partidos, Carlos Gijón Lazo o el fulgor del relámpago. Noticias del día. Gobierno activa toda su estructura para atender emergencia en Esmeraldas. La estructura del gobierno se mantiene activada para brindar atención a la población afectada por las lluvias y las inundaciones en la provincia de Esmeraldas. El gobierno nacional, a través del Comité de Operaciones de Emergencia COE, resolvió declararse en sesión permanente para dar respuesta con celeridad. Según el último reporte del Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, hasta ahora son atendidas unas 700 personas, niños, niñas, personas con discapacidad y adultos mayores en los albergues habilitados por las inundaciones registradas el 4 de junio del 2023 en la provincia de Esmeraldas. Hasta este 6 de junio, MIES ha activado a 300 técnicos para que atiendan a los afectados. También ha dispuesto la entrega de 500 kits de alimentación y unos 3.000 kits de vestimenta que contienen 15 piezas entre camisetas, calzado y ropa de hombre, mujer o niños. Adicionalmente, se conoció que con el apoyo de la Secretaría de Gestión de Riesgos se ha trasladado a 12.5 toneladas de asistencia entre alimentos, material de higiene, camas, toldos, colchones y otros enseres. El COE Nacional sesionó desde el Palacio de Carondelet luego de un extenso balance sobre la situación en Esmeraldas y las lluvias que afectan a otras zonas del país. El organismo se declaró en sesión permanente para atender las incidencias de la temporada de lluvia y en preparación para recibir al fenómeno del Niño. El director del COE Nacional, Juan Zapata, informó que la medida fue tomada por unanimidad, lo que se extiende a las mesas técnicas y grupos de trabajo para lograr coordinación y articulación de acciones para la prevención y respuesta ante la época lluviosa y preparación ante la ocurrencia del fenómeno de El Niño. ¿Cómo registrarse en el voto telemático para elecciones presidenciales del 2023? El Consejo Nacional Electoral, CNE, anunció que los ecuatorianos empadronados en el exterior ya podrán registrarse para la votación telemática desde este miércoles 7 de junio del 2023. Son alrededor de 400.000 ecuatorianos los empadronados en el exterior. La institución electoral informó que los compatriotas podrán elegir al presidente,
vicepresidente asambleístas nacionales del exterior, y pronunciarse sobre la consulta popular del Yasuní. Diana Tamaín, presidenta del CNE, informó que en las elecciones locales de febrero pasado votaron unos 17.000 de 21.000 inscritos para participar en un proyecto piloto de voto telemático en 52 zonas electorales del extranjero. Los interesados deberán registrarse a través de la página www.voto-telemático.cne.gov.es, que pueden acceder desde cualquier tipo de teléfono móvil, computadora o tablet. Para realizar el proceso se debe tener a la mano la cédula, pasaporte o ID consular vigentes o caducados. Luego hay que seleccionar la opción inscribirse aquí y continuar con los 3 siguientes pasos, que son: ingresar el número de cédula, responder las preguntas de seguridad y finalmente registrar el correo electrónico y número telefónico. El voto telemático se realizará en 3 circunscripciones: Canadá y Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia, y Latinoamérica, el Caribe y África. Las elecciones presidenciales, legislativas y de la consulta popular del Yasuní 2023 se llevará a cabo el domingo 20 de agosto del 2023. Quito, destino ideal para el ecoturismo y el turismo sostenible. Las áreas naturales y bosques protectores de la capital son ideales para el ecoturismo. Entre los sitios naturales que se pueden visitar en Quito sobresalen la Reserva Maquipucuna, el Parque Nacional Cayambe-Coca, el Corredor Ecológico del Oso Andino, la Comunidad de Yunguilla, Bellavista Cloud Forest, Reserva Yanacocha, los humedales de la Reserva Chacana, el Páramo de Papayacta, Ñucanchi, Turupamba, lugares donde los turistas pueden conectar con la naturaleza, descubrir rutas, lugares biodiversos y admirar la diversidad biológica de Quito. La riqueza natural del Distrito Metropolitano le ha permitido alcanzar reconocimientos importantes como capital mundial de la biodiversidad, gracias a la investigación realizada en la Reserva Maquipucuna, donde se determinó que la diversidad florística de esta zona supera incluso al Parque Nacional de Brasilia, el área protegida más grande de todas las capitales de los 17 países megadiversos. Entrevista del día. Este miércoles en Radio Sucesos, Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, estuvo en Radio Sucesos para hablar acerca de la intimidación a la fiscal Diana Salazar. Escuchemos qué es lo que dijo. En realidad este es un problema que afecta la seriedad de la justicia, la legitimidad de las actuaciones de la fiscal general. Esta denuncia de plagio yo creo que tiene una oportunidad en este momento, ¿no? Porque pudo haberse presentado con anterioridad para hacer las investigaciones, pero además es un hecho que debe establecer primeramente la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde ella estudió. El rector ya formó una comisión académica para que revise la tesis. Bueno, habría que analizarla con todo el detenimiento. Yo creo que así lo estarán haciendo las autoridades universitarias, pero no olvidemos que debió haber cumplido un proceso y que además el director de tesis es el que debió haberle revisado y es el corresponsable de la tesis junto con el alumno, porque no solamente es el director que se presenta en la tesis y que al final revisa, sino que es un tutor que está guiándole permanentemente, no solamente en la parte metodológica, sino también en lo que se refiere a su contenido y a la revisión de que las citas se hagan debidamente y las investigaciones que realiza lo hagan en forma correcta. Bueno, pero esto es un tema que, como quien dice, abrió la puerta para otras impugnaciones, o más bien dicho, no se ha visto otras impugnaciones, sino el accionar de otras entidades que podrían muy bien establecer, si es que así lo desean, responsabilidades o abrir el camino para un próximo juicio político. El tema del plagio de la tesis es, ¿quién lo va a conocer aparte de la universidad? Absolutamente ningún otro organismo. Si bien el Consejo de Participación Ciudadana la semana anterior abrió una dinámica de comparecencia de la parte denunciante con público y se hizo ahí una verificación del plagio, si hubo o no plagio, y le convocó a la fiscal y ella no asistió. ¿Qué efecto tendría esto?
El La Consejo pregunta es, ¿este Consejo de Participación puede llamar a una audiencia a la fiscal? Bueno, puede pedirle información, así como todas las autoridades. Puede pedirle información, a mi criterio, una información por escrito, porque está dentro de las funciones que tiene el Consejo de la Judicatura, pedirle una información. ¿Por qué? Porque la ciudadanía necesita saber de determinado accionar de las autoridades, ¿no? Entonces, pero el incumplimiento de eso dará, de la asistencia, dará lugar ¿a qué? Ayer me enteré también por la prensa como que están estudiando esta inasistencia de la Fiscalía para luego dar un resultado. ¿Qué pasará con ese resultado? Eso no determina la ley, y menos aún la Constitución, donde claramente señala cuáles son las funciones del Consejo de la Judicatura. Eso de que la ciudadanía puede concurrir al Consejo, puede presentar denuncias, puede pedir información, porque las actuaciones de las autoridades del Estado deben ser transparentes, y por eso debe velar la ciudadanía, pero no le está pidiendo o sea, no va dentro de este marco, porque no le está pidiendo el Consejo de Participación Ciudadana un informe sobre sus actividades propias de la Fiscalía, sino le está confrontando con una denuncia de plagio, que esa no es la función, pues habría que decirlo debidamente. Es importante aclarar, esa no es la función. Ahora sí llama la atención, doña Mariana, que justamente aparezca un grupo ciudadano que antes nunca se había escuchado sobre este grupo, pero que está liderado por la esposa de Freddy Carrión, quien al momento está preso por abuso sexual. Eso podría también llamar atención y pensarse que es una vendetta, es una venganza por esta situación de Freddy Carrión. Bueno, es una pena que tenga esta coyuntura, ¿no? Porque realmente puede conformarse asociaciones, frentes de investigación de las actividades, como decía, de las autoridades públicas, pero la coyuntura, pues, no es tan apropiada. Y yo entiendo muy bien a la señora esposa del doctor Carrión, y también a su defensa. Entiendo muy bien que están ejerciendo el derecho de defensa. Pero esto hasta dónde va, ¿no? Todo tiene su camino que seguir, y quizás por eso también está, bueno, no tiene mayor sustento el tema con relación a las actuaciones de la Fiscalía, ¿no? Me refiero. Lo del título es otro tema. En Radio Sucesos, Roberto Mesa, perito investigador del caso Gabela, habló acerca de la investigación de la muerte del general Gabela. Escuchemos lo que dijo. Que nos fue entregado por la comisión, nosotros identificamos que los materiales, o gran parte de los materiales que nosotros usamos en el 2013, estaban en esas cajas. Solo estarían faltando 2 elementos que ya fueron solicitados, que estamos al aguardo de esperarlos, y que mientras tanto seguimos en la redacción de ese tercer informe o informe final. Usted cuando está en el anuncio de la semana pasada, habla de toda la mutilación y la falta de contenido que tienen estos informes, y habla encontró usted 3 cosas completamente diferentes a las que usted en el determinado momento, en el 2013, entregó. Exacto, Milton. Nosotros encontramos 3 versiones diferentes del tercer producto o informe final. 3 versiones con cantidad de páginas diferentes, con objetivos diferentes, con hipótesis diferentes, con conclusiones redactadas de forma diferente, pero que al fin y al cabo hablan exactamente de delincuencia común. También encontramos una cosa que también nos llamó la atención, es que las actas o los borradores de las actas del Comité Interinstitucional también se encontraban sin firmas, y también contenían hipótesis, estas actas, hipótesis que fueron confrontadas con estas hipótesis de estas 3 versiones y que coincidían. Evidentemente estamos ante actas de comisión o borradores de actas de comisión sin firmas, versiones del tercer producto de informe final sin firmas. Encontramos el acta del ECU 911 el 18 de noviembre de 2013, que es una reunión importantísima, también sin firmas. En fin, una sucesión de hechos que nos llamó mucho la atención. Ahora,
Cuando desapareció el tercer informe, lo que se decía es que había desaparecido, obviamente. Ahora la versión cambia porque claramente hay una adulteración de este informe. Alguien puso cosas que no estaban. ¿Es así? Lo que nosotros, a ver, el tema de adulteración seguramente en algún momento lo va a determinar la Fiscalía General. Lo que nosotros pudimos identificar es que las tres versiones que existen hoy en día y que fueron encontrados en las cajas remitidas inclusive por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, dan cuenta de informes completamente diferentes al informe que yo entregué en el 2013, sin ningún tipo de firma de responsabilidad. Eso quiere decir que alguien escribió otra cosa. Exacto, exacto. Alguien creó un nuevo documento con objetivos, con hipótesis y con una conclusión diferente a la nuestra. Roberto, ¿qué cree que buscaban estas personas que adulteraron el contenido de su informe y cambiaron las conclusiones, algo súper distinto a lo que usted hizo? ¿Qué los que buscaban? Supongo yo que obtener un resultado acorde a lo que necesitaba en ese momento el comité. Digo esto porque inclusive el informe final del comité, que no es el informe final del perito, fue entregado 2 años después. ¿Cómo es esto? En julio del 2013 nosotros entregamos el informe final y recién en marzo o abril del 2015 el comité se expidió de una manera completamente diferente, inclusive a la que estaba establecida dentro del decreto presidencial, informando, o mejor dicho, la ministra de Justicia en ese entonces, la doctora Lady Zúñiga, informando cuáles eran los resultados o las conclusiones de ese informe pericial. ¿Por qué digo contrario a lo que establecía el decreto? Porque justamente en el decreto se establecía que el único o la única persona responsable de dar a conocer los resultados, tanto a la señora Patricia cuanto a la ciudadanía, era el presidente de la República. En el programa Mesa de Análisis, el Estado de la Nación, el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad, habló acerca de el COSEPE y la seguridad nacional. Veamos la nota. Y sí, efectivamente, el señor presidente, y creo que no solamente la presidencia, sino todo el país, tiene como prioridad en este momento la seguridad, por todo lo que nos ha estado pasando. Y desde mi punto de vista, pues ha decrecido los índices de violencia sin que esto sea una solución estructural. Yo creo que es una solución coyuntural, pero hay que ir haciendo los pasos para tener una solución al mediano y a largo plazo. General, ¿cuáles son a su criterio los hitos más importantes de el momento en que se cambió precisamente la Secretaría de Seguridad hacia su administración y la presencia del general Moncayo también como consejero de seguridad del presidente de la República? Hubo, a mi criterio, un cambio estratégico en este punto, con ya la presencia mucho más firme, más constante de las fuerzas militares, las fuerzas armadas. ¿Cuál sería su evaluación en este momento y hacia el futuro inmediato? Juan Carlos, realmente la aceptación de mi general como asesor del presidente en cuanto a seguridad nos da la confianza de que hoy está una persona pues que realmente conoce de seguridad y conoce la situación que estamos, y de quien habla también, sin que seamos la solución. Muchas veces se habla de expertos en seguridad. Yo sé decir simplemente soy ex jefe del Estado Mayor del Ejército, porque a lo largo de la carrera aprendemos todo lo que es la doctrina y de una u otra forma algunos oficiales hemos tenido la forma de aplicarla. Y eso nos da un poco la experiencia como para poder conocer qué es lo que sucede, analizarlo y buscar las mejores soluciones. Vuelvo a repetir, no somos la solución porque tampoco se pueden hacer milagros. Se fue dejando, yo creo que 20 años atrás, el buscar con los gobiernos de turno un estadista que vaya pensando a dónde hemos llegado
y que se advirtió con tiempo, pero sin embargo, en un periodo especialmente de 10 años, no se entendió, o sí se entendió muy bien, que lo que se estaba haciendo era ir dejándole al Ecuador en la indefensión, destruyendo todo lo que nosotros consideramos que es el sistema de seguridad nacional que teníamos y que nos permitió enfrentar el 1981, enfrentar esa guerrilla incipiente de Alfaro Vive Carajo y otras que aparecieron, y también el 95, la guerra del Alto Cenepa. Entonces, el sistema de seguridad nacional, pues, no se le dio la importancia del caso, ya sea porque, desde mi punto de vista, y lo he dicho algunas veces, se pensó de que Fuerzas Armadas eran los opositores a un proyecto político y que no iba a caminar. La misma ministra María Fernández Espinosa, cuando se posicionó de ministra de Defensa, decía: pleguen las Fuerzas Armadas a nuestro proyecto político. Fuerzas Armadas no puede plegar a un proyecto político. Entonces, después de que vino el presidente Moreno, se eliminaron unos ministerios coordinadores que en cierta forma reemplazaban al Consejo de Seguridad Nacional, y en este gobierno el presidente desde hace un año se está conformando otra vez darle la importancia que tiene el Consejo de Seguridad Pública del Estado, y nos han nombrado a quien habla como secretario. Y la función principal es reconstituir ese sistema de seguridad pública del Estado, que a la final es el sistema de seguridad nacional, para que en forma articulada, en forma consensuada, planificada, coordinada, se realice también una evaluación y un seguimiento de las disposiciones. Es decir, hay que reconstituir todo ese sistema, porque si no, a veces se piensa que solamente seguridad nacional es policía y Fuerzas Armadas, cuando creo que hay funciones no solamente del Ejecutivo, hay funciones del sistema judicial, hay responsabilidades del Legislativo y hasta de control y participación ciudadana. También hay funciones de los órganos o los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen una función específica en cuanto a seguridad. Hay funciones también de los medios de comunicación, para, desde mi punto de vista, formar una cultura de paz. Hay funciones de los empresarios y, por último, hay funciones de responsabilidad de los ciudadanos. Entonces, yo creo que lo más importante, y ya se nos acortó el tiempo, es dejar centrado y organizado y ojalá consolidado, que se necesita tiempo, pero el tiempo es corto, para que este sistema funcione. Porque si no, las actividades y las acciones son individuales, no son coordinadas, cada uno trate de hacerlo mejor, y eso, desde mi punto de vista, no lo lleva a tener un buen sistema de seguridad, Juan Carlos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. La renovación de las organizaciones políticas. El discurso de diferentes organizaciones políticas siempre, y más en época electoral, se enfoca en los jóvenes. Muchos han dicho que son el futuro del país, otros que son el presente. Otros dicen que son la fuerza que el Ecuador necesita, y algunos revolucionarios le han endosado la responsabilidad de derrotar al sistema. Las élites de ciertas organizaciones políticas prefieren aplicar la ley de hierro de Michels y acaparar la toma de decisiones en un grupo pequeño de los miembros más longevos. Este tipo de actitudes tiene un efecto muy nocivo en la permanencia de las organizaciones políticas. Muchos partidos políticos tienen como parte de sus procesos de promoción el recambio generacional, otros no. Se identifica a un grupo de líderes de la organización política en una generación y van rotando conforme a los viejos liderazgos y van participando en elecciones. Por citar un ejemplo, en España, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en algún momento promovieron liderazgos jóvenes luego de la participación de otros cuadros en algunas elecciones. Ese fue el caso de líderes como Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Pablo Casado. De igual manera, en el Reino Unido, el primer ministro conservador David Cameron cedió el liderazgo a Theresa May y la ex ministra entregó posteriormente el mando a Boris Johnson.
generando así una renovación continua y dando paso a nuevos liderazgos. Y esto permite a las organizaciones políticas adaptarse a los nuevos tiempos, traer ideas frescas y garantizar la permanencia de estas en el sistema de partidos. Siempre la juventud aportará con su ímpetu, con nuevas ideas y permitirá la renovación de algunas actividades. Esto puede combinarse perfectamente con la experiencia de quienes llevan varios años en política. En las recientes convenciones nacionales de diferentes partidos y movimientos políticos se ha podido verificar el paso a nuevos rostros en la política ecuatoriana. Y esto permitirá a las organizaciones aportar con nuevas ideas sobre la forma de hacer política y afrontar los nuevos retos que impone la sociedad. Esta renovación también es un reto para dejar atrás prácticas anacrónicas que llevan arrastrando por cerca de 40 años a nuestra clase política y que han provocado que la ciudadanía no confíe en estas organizaciones. La ciudadanía tiene la expectativa, nos exige a las nuevas generaciones que resolvamos lo que en gran medida las anteriores no pudieron. Y debemos prepararnos para estar a la altura de estas expectativas. Los partidos también deben tener claro que ser joven no es sinónimo de honestidad necesariamente y por lo tanto las organizaciones políticas tienen una gran responsabilidad adicional para formar a sus cuadros en valores éticos, en temas políticos y técnicos. El cambio generacional en las organizaciones solo es un primer gran paso, pero no el único para mejorar la calidad de nuestros representantes. Como lo decía el ilustre escritor ambateño Juan Montalvo, desgraciado el pueblo, donde los jóvenes son humildes con el tirano, donde los estudiantes no hacen temblar al mundo. La renovación en todas las organizaciones políticas es una necesidad y una tarea pendiente. Todos esperamos ver nuevos rostros y la permanencia de los buenos, que se profesionalicen, pero sobre todo queremos observar la llegada de la política de la buena, de la que busca el bien común, de la que piensa primero en la gente. Global Hoy con Alan Carden. Islam político. La invasión soviética de Afganistán en 1979 fue vista por buena parte del mundo islámico como otro capítulo del ancestral conflicto del Dar al-Islam, la tierra de los fieles, el hogar del Islam, con el Dar al-Harb, la casa de la guerra, aquella donde habitan los infieles y que, según doctrinas islámicas en boga, debe finalmente volverse al Islam. Según estas, un infiel no invitado al Dar al-Islam que entre a su territorio puede ser muerto. La invasión fue el catalizador de un extenso movimiento en el mundo islámico empeñado en la defensa de esa casa del Islam agredida por los infieles. Desde el Magreb hasta los confines del Asia islámica, en Indonesia y en Filipinas, pasando por Medio Oriente, el Asia Central, incluidas las todavía repúblicas de la Unión Soviética de mayoría islámica, y sobre todo por su proximidad geográfica, Pakistán, este gran movimiento aportaría recursos importantes en dinero y equipos, y también en voluntarios dispuestos a buscar el paraíso al participar y, de ser necesario, morir en la guerra santa, la yihad contra los infieles. Muchos miles de jóvenes se alistaron y viajaron a Afganistán, donde fueron entrenados y equipados para la guerra, en la que participaron durante los 10 años de ocupación soviética, cuya retirada en 1989 sería el canto del cisne de la Unión Soviética, que 3 años más tarde se disuelve. Las ingentes necesidades logísticas que estos voluntarios implicaban son enfrentadas por una estructura administrativa y financiera a cargo de un saudita de buena familia que se hará famoso más tarde, Osama Bin Laden. Este no es tan solo un líder de una guerrilla en tierra extranjera, ante todo, es un ideólogo que ve en las divisiones sectarias del Islam,
sobre todo en la brecha de odio entre sunitas y chiitas, la mayor debilidad de éste ante los infieles. En efecto, propone una unidad en las políticas de todas las facciones para derrotar a los que ya empieza a llamar cruzados. Una vez que esto se haya logrado, se podrán resolver las diferencias internas. Osama pone el foco en todo el mundo cristiano sin hacer distinciones sobre si es ortodoxo, protestante o católico, y en Israel como ocupante de una región de especial significación religiosa para el Islam, Jerusalén, de donde habría partido al cielo el profeta Mahoma, e histórica, pues fue el escenario de las cruzadas, finalmente rechazadas victoriosamente por el mundo islámico. Sus ataques terroristas, cuya apoteosis sería el ataque a los principales símbolos de poder norteamericanos, el económico en las Torres Gemelas y el militar en el Pentágono, fueron exitosos, no así el político al ser derribado el avión lanzado contra Washington. Produjeron una esperable reacción punitiva, la invasión de Afganistán por Estados Unidos, seguida al poco tiempo por la de Irak, exacerbando esas posiciones extremas del fundamentalismo islámico que Osama había alentado y que se llevaron a sus extrañamente lógicos fines con el surgimiento de ISIS y del Estado Islámico. 20 años más tarde, tras la poco feliz retirada norteamericana de Afganistán, convertido de nuevo en feudo del más retardatario y feroz fundamentalismo, con un talibán decidido a imponer su cosmovisión más primitiva a toda costa, y de un Irak en el que, cumpliendo esa visión de unidad temporal preconizada por el fundador de Al-Qaeda, chiitas y sunitas han combatido contra la presencia extranjera en el país. Oriente Medio ha pasado por décadas, si no siglos, de fraccionamiento religioso y político que ha enfrentado sangrientamente incluso a las diversas facciones y países implicados. La guerra en Siria, la lucha contra ISIS, la guerra civil en Yemen, el expansionismo de la teocracia iraní, además, claro, de la herida abierta de Palestina, han sido el marco de la historia reciente de la región. De pronto, tal circunstancia da un giro que no ha sido anticipado y menos evaluado en toda su dimensión, cuya demostración más obvia es el restablecimiento de las relaciones entre unos enemigos que lucían irreconciliables: Arabia Saudita, la campeona del sunismo, y la República Islámica de Irán, dirigida por una teocracia chiita radical. Acaba de reabrirse la embajada de Irán en Riad el día de ayer, y es de suponer que no tardará la reapertura de la saudita en Teherán, que hace 7 años fuera asaltada por una turba que la saqueó para a continuación incendiarla en represalia a la ejecución de un líder chiita en Arabia Saudita. La mano que estuvo detrás del acercamiento fue nada menos que la de China, cercana al régimen iraní, evidentemente interesada en llenar el vacío que las retiradas americanas han dejado en la región y la incertidumbre de sus aliados regionales sobre su compromiso real a futuro, sobre todo por la cada día más preocupante esquizofrenia en la sociedad norteamericana, carente desde hace rato de una política y objetivos coherentes en sus estrategias globales. El impacto del 9/11 fue tal que la orientación de unas capacidades enormes se desviaron de lo central y esencial a lo periférico, perdiendo en el camino todas las ventajas surgidas tras el derrumbe de la Unión Soviética, principal rival estratégico durante la Guerra Fría. La incapacidad norteamericana
para enfocarse en el obvio crecimiento de la China en todos los ámbitos y su penetración en todas las regiones del mundo por medio de agresivas y opacas políticas crediticias, le ha permitido a esta última retar con ventaja a Estados Unidos y al mundo occidental en los terrenos en que supuestamente estos eran superiores, las industrias y la tecnología, que le fueran entregados a China sin beneficio de inventario por unas empresas occidentales cegadas por el afán de lucro, empresas que hoy ven cómo China las reemplaza en sus propios mercados. Para muestra, el pasado mes de mayo, China pasó a ser el primer exportador mundial de vehículos, casi todos ya de marcas chinas. El alineamiento de Medio Oriente con unos intereses contrarios a los occidentales se ha hecho evidente con la reducción de la OPEP de su producción petrolera para forzar la subida de los precios del petróleo. Arabia Saudita, a sabiendas que habría sido muy difícil lograr que todos los miembros bajaran la producción, unilateralmente redujo la suya, pues sus ganancias recientes se lo permiten. El beneficiario final es Rusia e indirectamente China, a la que la anterior le vende petróleo con gran descuento. Para cerrar con broche de oro, el anuncio de maniobras navales conjuntas de los estados del Golfo, incluidos Arabia Saudita e Irán, con las armadas rusa y china, además de un acuerdo para controlar por su cuenta la seguridad de la navegación por el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del crudo del mundo. Esta es otra muestra del cambio de época que se está produciendo en el mundo. Muchas gracias. Editorial. Elecciones sin partidos. Rafael Ollarte, El Expreso. En agosto acudiremos a unas precipitadas elecciones presidenciales y parlamentarias, y como ha ocurrido hace ya harto tiempo, lo haremos sin partidos políticos, por lo que en mucho nos someteremos otra vez a un acertijo electoral no solo dado por la proliferación de candidatos a la presidencia, sino por el desconocimiento de los aspirantes a la legislatura. Los partidos políticos deberían ser la expresión de posiciones ideológicas que, de llegar al poder, serán puestas en práctica en la toma de decisiones fundamentales. Las organizaciones políticas actuales, en una aplastante mayoría, no pasan de ser maquinarias electorales que, al tener el monopolio para la presentación de candidaturas en algunos eventos, los convierten en instrumentos de alquiler que sus propietarios ponen a disposición de quienes, sin haber formado parte de una, los necesitan para cumplir con sus aspiraciones. Como se dice que ya no hay izquierda ni derecha, los candidatos todos centristas pueden hacer preciosos discursos acomodados a lo que el oído del cándido elector quiere escuchar, ocultando lo que en realidad harán en el poder. Eso siempre y cuando el candidato tenga alguna pálida idea de la situación nacional y de las condiciones imperantes en el país. Si eso se traslada a una elección parlamentaria, ¿qué puede esperar el ciudadano sobre organizaciones con nombre de yogur que no expresan ninguna ideología? Porque una cosa es tener unas listas que digan Partido Comunista, Conservador, Liberal o Demócrata Cristiano, que otros que se llaman Alianza, Avanza, Suma, Podemos, Creo. Basta tomar un diccionario y ver una palabra cualquiera y unos colores atractivos para luego ponerle cualquier relleno con candidatos escogidos por su inexistente trayectoria en el movimiento y también por ser alguien más o menos conocidos o algún financista para la campaña. Luego vendrá la queja. Es la peor asamblea y congreso de la historia. ¿Son capaces los presidenciables de decirnos cuál será su gabinete? Al menos que digan quiénes serán sus ministros de gobierno, de defensa, de relaciones exteriores y de economía para saber en algo por dónde transitarán. No lo harán porque no quieren que lo sepamos, o lo que es peor, porque no lo tienen. Lea Sin partidos no hay paraíso, obra de Carlos Solínez Coronel,
y sabrá el gran daño que a la democracia le hace la carencia de estas organizaciones. Rafael Ollarte, El Expreso. Lasso o el fulgor del relámpago. Carlos Gijón, La República. Creo que de alguna manera la presidencia de Guillermo Lasso terminó el viernes 2 de junio, poco antes de las 13 horas, cuando anunció que declinaba la intención de ser candidato a la reelección tras haber disuelto el Congreso y convocado a muerte cruzada. Será el cuarto presidente constitucional elegido por el pueblo de periodo más corto desde que Jaime Roldós muriera en ese aciago 24 de mayo de 1981, que Abdalá Bucaram fuera derrocado el carnaval de 1997 y que lo fuera también Yamil Maguad en enero del 2000 por unos actores similares. Bucaram duró 6 meses, Maguad 17 meses, Roldós menos de 2 años. Técnicamente Lasso habrá durado alrededor de 2 años y medio. Juzgo que no es apresurado analizar ya su legado. Lo más importante que pueda hacer el gobierno que suceda a Lasso será continuar su programa económico y al menos conservar sus logros. Si el próximo presidente de la República puede mantener el crecimiento de 3 puntos del Producto Interno Bruto con una inflación de alrededor del 3%, ciertamente sería exitoso en una región y en unas circunstancias post-pandemia y en medio de los devastadores efectos de la invasión rusa a Ucrania, en que incluso Chile ha visto su crecimiento reducido a 0 y en que la inflación de Argentina galopa por encima del 100%. El Tratado de Libre Comercio con China, si no es desmantelado por sus sucesores, podría ser uno de los hitos económicos más importantes desde la dolarización y probablemente desde el comienzo de las exportaciones petroleras en la década de los 60 y 70 del siglo anterior. Pero quizás lo más importante sea que la caída de la pobreza en 7 puntos, del 32 al 25%, la reducción del déficit de $5.000 millones a $2.000, el incremento de las exportaciones no petroleras se han logrado en un ambiente de respeto irrestricto a las libertades, entre ellas la de expresión, sin perseguir a nadie, y un espíritu de transparencia y honradez apenas salpicado por el lodo lanzado desde los albañales de la oposición. La realidad es que la situación económica de la mayoría es mejor ahora que hace 2 años, cuando Lasso asumió el poder en medio de la pandemia. Deja el gobierno en medio de una ola de violencia sin precedentes que se desató coincidentemente casi a la semana siguiente de que llegó a la presidencia. Es claro a estas alturas que la ola de violencia es desatada por el narcotráfico, ya como consecuencia de la lucha entre los cárteles por el control de las rutas de la cocaína, desde su ingreso por la frontera norte y su recorrido hasta los principales puertos, o por la misma acción del Estado, como respuesta natural al incremento brutal de capturas de cargamentos de drogas o, probablemente, como parte de una implicación de los cárteles en la lucha por el poder político. Porque una verdad es que, ni bien llegado a Calot de Let, el presidente Guillermo Lasso enfrentó la oposición descarnada del correísmo, el Partido Social Cristiano, la CONAIE y el narcotráfico. Y no es descabellado plantear que su salida anticipada sea en gran parte provocada por la narcopolítica. La lucha fue sin cuartel. Intentaron derrocarlo en 4 ocasiones, dejando un reguero de cerca de 100 de muertos, si incluimos los de las masacres carcelarias, en especial la ejecutada en noviembre de 2021, un día después de que una comisión ad hoc de la Asamblea Nacional pidiera la destitución del presidente Lasso por haber provocado una honda conmoción social que no existía, pero que ellos crearon. Él los enfrentó siempre dentro del marco de la ley, el respeto a los derechos humanos, como pocas veces se ha visto en la historia de esta república. Cometió errores, es verdad. El principal de ellos, a mi juicio, no haber decretado la muerte cruzada en marzo de 2022, cuando aún había posibilidades de luchar por una reelección. El segundo, siempre a mi juicio, el no presentarse a la reelección tras haber llamado finalmente a la muerte cruzada, aun cuando las encuestas no le daban posibilidades. La verdad es que nunca se las dieron desde que inició su lucha política y que solo su voluntad férrea lo llevó hasta donde llegó. Ahora, solo frente al destino,
Tiene 6 meses para gobernar sin la oposición mayoritaria en la Asamblea y sin la presión de una campaña electoral, lo que podría permitirle enriquecer ese legado que ahora estamos inventariando, quizás de manera apresurada. ¿Cuánto puede hacer con el escenario de una Corte Constitucional politizada, aunque no controlada por la oposición? Probablemente baste solamente con hacer lo correcto. Enviada una nueva reforma tributaria y una importantísima ley de inversiones, todavía puede decretar una reforma laboral que cierre el círculo del ambicioso programa reformista con el que llegó a Carondelet hace 2 años. No importa si la próxima asamblea la deroga o no. No importa si la Corte Constitucional, contrariando su papel, la niega. Lo que es correcto hay que hacerlo por el simple deber ser, que su entrega a la causa de la democracia finalmente dé su fruto. Carlos Gijón, La República. Noticias internacionales. Las 14 plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Nueva York han reportado altas concentraciones de COVID-19 según la Red de Vigilancia de Aguas Residuales del Estado. Desde que los laboratorios dejaron de reportar a las personas positivas al coronavirus, las mediciones en plantas residuales son la manera de detectar la presencia del virus en la comunidad. Significa que la infección, en este caso el COVID-19, está circulando en la población en general. Pueden presentarse con fiebre, malestar general, secreción nasal, pero hay una nueva variante que tiene un síntoma muy particular, especialmente en los niños, y es la conjuntivitis. Los hallazgos en plantas residuales se traducen en al menos 50 o más casos por cada 100.000 habitantes. Según datos de la ciudad, los casos de COVID en las últimas semanas aumentaron a un promedio de 255 diarios, con 16 hospitalizaciones y un fallecimiento por día. Catalina Hernández, residente de Nueva York, recuerda la primera vez que se enfrentó al COVID. Fiebre, una tos que ahogaba y mucho miedo. Por lo mismo está dispuesta a acatar las recomendaciones de los especialistas. Las vacunas, la mascarilla, todas las restricciones las respetaríamos, porque pues eso nos mantiene saludables y a salvo. Según especialistas, las mediciones en plantas residuales en Nueva York son una anticipación de lo que podría suceder en el resto del país con rebrotes de COVID, así como sucedió durante los primeros días de la pandemia. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Acusaciones cruzadas en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre las posibles causas del colapso de la presa de Nueva Kajovka. Según el gobierno de Kiev, el devastador incidente en la región de Gerson fue un ataque de Rusia, mientras que Moscú habla de un sabotaje de bandera falsa perpetrado por la misma Ucrania. Estas fueron las declaraciones de ambos países en una sesión de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU. В ночь на 6 июня киевский режим пошел на немыслимое преступление. Подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр. Let me note that Russia has been controlling the dam and the entire Kakhovka HPP for more than a year. It is physically impossible to blow it up somehow from the outside by shelling. It was mined by the Russian occupiers and they blew it up. Хочу подчеркнуть, что руководство Вооруженных сил Украины открыто заявляло о готовности подорвать эту дамбу для получения военного преимущества еще в прошлом году. This is a terrorist act against Ukrainian critical infrastructure that aims at causing as many civilian casualties and as much destruction as possible. Funcionarios rusos y ucranianos utilizaron términos como desastre ecológico y acto terrorista para describir el torrente de agua que salía por la presa rota y vaciaba un embalse que es uno de los más grandes del mundo.
El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.